a hacer las maniobras funcionales. Empezaremos con columna, que es la prueba de Jackson. Objetivo: estudiar la compresión de las raíces nerviosas cervicales. Posición del paciente: sentado con la cabeza rotada hacia un lado. Posición del examinador: de pie, situado tras el paciente, con las manos entrelazadas, apoyadas sobre la cabeza del paciente. La ejecución de la maniobra: el examinador aplica una fuerza descendente sobre la cabeza del paciente. A continuación, la cabeza rota hacia el lado contrario y se repite la maniobra. El hallazgo positivo: aparición del dolor que irradia sobre el brazo. Vamos a hacer una valoración de columna con el test Spurling. El paciente se va a colocar en sedestación. Vamos a hacer una extensión en la cabeza, una lateroflexión y vamos a colocar una pequeña presión pasiva. En esta prueba, el objetivo es analizar si no hay algún manifiesto de alguna radiculopatía en la zona lumbar de origen mecánico. La posición del paciente tiene que ser una en decúbito supino y la posición del examinador tiene que estar en bidepedestación lateralmente al paciente. Para lograr examinar es una mano en el muslo cerca de la rodilla y la otra mano en la cara plantar del antepié. Ya teniendo así la posición, se le hace una ligera flexión de unos 70 grados de la cadera con la rodilla extendida de esta manera. Bien, la prueba de Valsalva es para identificar la presencia de radiculopatías. Para realizar esta prueba se le pide a la paciente que esté en una posición de sedestación mientras el terapeuta está en una posición indiferente. Se le pide que coloque su dedo pulgar en la boca y sople hacia afuera sin dejar escapar el aire por ninguna de las conexiones de la boca durante 1 minuto. Esta forma de chequeo puede ocasionar mareos o dolores en esta parte del cuello. Eso es normal, ya que la presión que ejerce con el dedo pulgar y el no dejar escapar el aire provoca una presión en la presión sanguínea del cerebro o en la irrigación sanguínea. Corta. Vamos a hacer una valoración de hombro en cajón anterior. El paciente va a estar de cúbito supino y el terapeuta va a estar en este caso lateralmente al paciente. El brazo de la extremidad del paciente la vamos a colocar sobre la axila del terapeuta en este caso, haciendo presión con la extremidad del mismo. La mano proximal, por así decirlo, va a estar en la parte, los 4 dedos van a estar en la parte posterior sobre la escápula y el dedo gordo va a estar por la apófisis coracoides. La otra mano que está libre la vamos a poner sobre la axila del paciente y la mano proximal, que es la que está del lado posterior, es nada más para que dé estabilidad, y la que vamos a mover es la que está en la axila, la vamos a mover anteriormente. Continuamos con la valoración de hombro, donde se va a utilizar la prueba funcional de Job. El objetivo: valorar el músculo supraespinoso y su inserción tendinosa.
Posición del paciente de pie con ambos hombros abducidos a 90 grados y rotados internamente, y los antebrazos pronados, de modo que los pulgares siempre están orientados hacia abajo. Los miembros superiores se hallan en el plano de omóplato, es decir, en unos 30 grados de antepulsión horizontal. Posición del examinador de pie detrás del sujeto. La ejecución: se solicita el mantenimiento de la posición ante la aplicación de una fuerza descendente en ambos brazos. El hallazgo positivo, el dolor o la incapacidad para soportar la fuerza externa indican un proceso inflamatorio o degenerativo en el tendón supraespinoso. En esta prueba, el objetivo es reproducir o incrementar la sensación de inestabilidad en sentido anterior del hombro. Aquí la posición del paciente es en decúbito supino con el hombro en aducción de 90 grados. La posición del examinador es de pie junto al ángulo toracobraquial. La mano proximal queda ubicado debajo de la cabeza, de esta manera, del hombro, actuando meramente como fulcro. Con la otra mano se realiza una presa antebraquial que permita controlar dicho segmento. En la ejecución, el examinador induce una retropulsión horizontal y una rotación externa sobre el hombro merced al fulcro, de esta manera. Continuamos con la prueba de Rodwood. Para realizar esta prueba se le pide al paciente que esté en una posición de sedestación mientras el terapeuta se coloca detrás de ella. Esta prueba más que nada es para identificar la estabilidad glenohumeral. Bien, pues un poco. Se coloca el codo del paciente sobre el tórax y se realiza una rotación pasiva. Después se regresa a su lugar. Volvemos a hacer una abducción a 45 grados y se realiza una rotación pasiva. Se regresa a su lugar, otra a 90 grados, rotación pasiva nuevamente, se regresa a su lugar. Y para finalizar es una abducción de 120 grados y una rotación pasiva nuevamente. Si la paciente no presenta ningún tipo de dolor o entumecimiento, esto nos está dando un resultado positivo. La epicondilitis se caracteriza por dolor en la cara posterior del codo. Vamos a realizar un test de la epicondilitis. El paciente va a estar en sedestación con el brazo en pronación en una mesa. Vamos a estabilizar la articulación del codo y vamos a poner una resistencia en los metacarpianos. Le vamos a pedir al paciente que realice una extensión de muñeca. Continuamos con la maniobra de codo y mano, donde se va a utilizar la prueba que se conoce como prueba de la arruga. Objetivo: valorar una posible pérdida de la sensibilidad de los dedos. Posición del paciente sentado con los dedos sumergidos en agua caliente a una temperatura de 45 grados. Posición del examinador indiferente. Ejecución: transcurridos unos 10 minutos, el paciente saca los dedos del agua. El examinador observa entonces el pulpejo de los dedos. El hallazgo positivo de la prueba de la arruga: el pulpejo de los dedos aparece terso con su textura normal, sin las arrugas que aparecen en condiciones normales. El objetivo de esta prueba es evidenciar un proceso degenerativo de la articulación metacarpofalángica del primer dedo. La posición del paciente es sentado con el antebrazo sobre la mesa.
La posición del examinador es sentado frente al paciente, con una mano controla la muñeca y con la otra mano coge el pulgar. El examinador aplica compresión axial y rotación en ambos sentidos sobre la articulación metacarpofalángica, de esta manera. Bueno, la prueba de Fallen es para identificar tendinopatías o problemas en los tendones de la muñeca. Para realizar esta prueba se le pide a la paciente que se encuentre en una posición de sedestación y que realice una flexión completa de palmar. Puede realizar una flexión completa. Se le estabilizan los codos y se pegan los huesos de la mano y de los dedos. Esta posición debe mantenerse por 1 minuto. Si la paciente presenta algún tipo de dolor en la muñeca o en los huesos del carpo, nos está dando una posición positiva. Este test de over de cadera va a evaluar los músculos tensor de la fascia lata y fibrillas iliotibiales. El paciente se encuentra en decúbito lateral y el terapeuta en el lado posterior del paciente. Vamos a estabilizar la cara craneal de la cresta ilíaca. Vamos a tomar la pierna en flexión de rodilla. Vamos a estabilizar la pelvis y vamos a realizar una flexión de cadera y una aducción. Vamos a continuar con la prueba de cadera, donde vamos a utilizar la prueba de Thomas. El objetivo es valorar el grado de flexibilidad, acortamiento de la musculatura flexora de la cadera. Posición del paciente en decúbito supino estricto. Posición del examinador resulta indiferente. La ejecución: el paciente abarca con ambas manos la rodilla contralateral y la lleva hacia el tronco con flexión máxima de cadera. El hallazgo positivo: en caso de contractura en flexión, la ejecución de la maniobra produce flexión de cadera y la rodilla contralateral, incrementándose la distancia entre el hueco popliteo y la camilla. Una patología de esta prueba es que, además del acortamiento, puede producirse inflamación en el tendón y por consiguiente dolor. Cuando esto sucede, hablamos de una tendinitis que ocurre en el músculo psoas ilíaco. El objetivo de esta prueba es valorar el grado de flexibilidad y o acortamiento del músculo piriforme. La posición del paciente es en decúbito lateral ventral. El miembro inferior superior con flexión de 60 grados de cadera y la flexión de rodilla de aproximadamente 100 grados. Este tiene que estar por fuera de la camilla y el pie sobre el hueco popliteo de la rodilla del miembro subyacente. La posición del examinador es de pie con posición bidepedestación a la altura de la rodilla subyacente. Para la ejecución, el examinador estabiliza con la mano cefálica la cadera, mientras que con la mano caudal aplica a la rodilla presión vertical y descendente. De esta manera. Bien, para realizar la prueba de Thomas se le pide al paciente que se encuentre en una posición de cúbito supino. Se va a realizar una flexión con la pierna contralateral a la que se va a evaluar. Se pide que se haga una flexión de rodilla y después una flexión máxima. Tiene que tener relajada la siguiente pierna. Necesito que la estires lo más que puedas. La siguiente pierna totalmente relajada. Si esta pierna no muestra algún tipo de flexión o de abducción de cadera, nos está dando un resultado positivo. En el test de Apple vamos a colocar al paciente en decúbito prono con rodilla flexionada a 90 grados. El examinador aplica presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia y simultáneamente rota interna y externamente alternando. Vamos a continuar con la
prueba de rodilla y pie, donde se utilizará la maniobra de aprehensión de Smiley. El objetivo, valorar la estabilidad de la rótula en el surco intercondilio. Posición del paciente en decúbito supino con rodillas extendidas y cuádriceps relajado. La posición del examinador desde el lado contralateral coloca ambos pulgares en el borde medial de la rótula. El resto de los dedos reposan sobre el miembro inferior asegurando un contacto firme. La ejecución se efectúa un desplazamiento de la rótula en sentido lateral intentando provocar su luxación, al tiempo que se solicita una flexión activa de rodilla. El hallazgo positivo, la reacción temerosa o de malestar ante la prueba indican inestabilidad potencial o real de la rótula en el seno del surco intercondilio. Una patología de esta prueba, la sensación dolorosa motivada por el desplazamiento de la rótula, se conoce como el signo de Feyerabend. El objetivo de esta prueba es evidenciar la presencia de líquido interarticular. La posición del paciente es en decúbito supino con las rodillas extendidas y la musculatura relajada. La posición del examinador sitúa la primera comisura sobre el muslo a unos 5 centímetros del borde superior de la rótula y la otra mano queda libre. Para la ejecución se realiza una presión con sentido caudal y medial desde los fondos del saco suprarrotulianos y la cara lateral de la rodilla. Con las yemas de los dedos de la mano superior o de la que quedó libre se deprime la rótula contra el surco intercondileo. De esta manera. Bueno, para realizar la prueba de Thompson se le pide a la paciente que se encuentre en una posición de cúbito prono. Para la realización de esta prueba solamente se necesita localizar los músculos de los gemelos, se hace una ligera presión y si se observa alguna flexión en la parte plantar del pie, nos está dando un resultado positivo, ya que si no hubiera una reacción de flexión plantar, tendría el tendón de Aquiles fracturado o alguna fractura parcial.